Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Seguimos con nuestra charla del Zoom con los referentes del sector y en este caso estamos con el presidente de FIFRA, con Daniel Urcía. Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, gracias por esta comunicación. Bien, Daniel, quiero preguntarte qué es lo que estuvo pasando a lo largo de todo este año, haciendo una suerte de balance del 2025. Bueno, convengamos que el año 2025 yo creo que va a ser un año de análisis a futuro, porque tuvimos una fuerte recuperación del precio de la hacienda ya por febrero, marzo, abril. Eso, eso se tradujo en incremento de precios al consumidor. Y cuando uno mira los números interanuales, se ven reflejados porque el precio de la carne subió más que la inflación, pero pese a eso, el consumo interno creció, siempre hablando de carne vacuna. Entonces, eso creo que rompe un poquito los esquemas y me parece que va a ser motivo de análisis a futuro. A priori yo arriesgo una primera valoración que habla de la fidelidad del consumidor argentino por la carne vacuna, si bien ha incorporado a su dieta al pollo y al cerdo, claramente hay una preferencia marcada y también que cuando hay una pequeña eh, recuperación de ingresos, me parece que la carne está dentro de los primeros gustitos que uno se va permitiendo. Pero bueno, esta situación viene a la par, la recuperación de los precios de Hacienda tiene también su porqué, tiene su lógica. Hay un stock ganadero que viene estancado, yo te diría, en las últimas décadas, después de la caída fuerte debido a la política y al clima del 2008, con esa caída de casi 12 millones de cabezas de stock. Nunca se ha recuperado suficientemente y venimos en una caída del orden de los 500, 600 mil animales por año. Eso hace que la oferta sea escasa. En este año dijimos, se recupera el mercado interno, pero también el mercado internacional tracciona con mejora de precios internacionales, con dos bloques como Unión Europea, como Estados Unidos, también con caídas de stock. Todo el ruido que ya sabemos que hubo, aumento de aranceles de parte de Trump, leyes de deforestación por Europa, salvaguardia de China, todo ese ruido en el medio, pero los precios internacionales subieron y claramente el precio de la hacienda con ese sector disminuido que ha ido subiendo y por eso encontramos los récords históricos de valor del ternero, del novillo, y de alguna manera te fijan las pautas de lo que va a ser el 2026. Entonces, en ese contexto, donde también venimos con una economía argentina que se viene reacomodando, los precios, los costos relativos empiezan a tener otro impacto este año, combustibles, energía, ya dejan de estar subsidiados y pasan a tener un costo real, y eso en la industria tiene su incidencia porque ya no tenés más la droga de la inflación que te disimula algunos costos y que no sos competitivo. Eso te obliga a ser eficiente. Entonces, hay empresas que empiezan a tener problemas. A la par de todo eso, vos tenés los problemas estructurales de la cadena, la informalidad, la diferencia de estándar sanitario, las asimetrías entre plantas provinciales, municipales con las de SENASA. Entonces, eso que te venía afectando, pero venía estando disimulado,
empieza a afectar más fuerte, se va a ver más marcado en el 2026 y ahí es donde tenemos que estar atentos porque si los controles del Estado en su conjunto, nación, provincia, municipio, para las empresas que operan regularmente, no son hechos en tiempo y forma, puede tener problemas de subsistencia alguna de esas empresas. También los vamos a ver en los grandes frigoríficos, porque si bien yo te digo tenemos mejores precios externos, los precios externos tienen un techo, uno no fija precios. El precio te lo da el importador de China, el importador de Europa, el de Estados Unidos. Y si tu costo interno es elevado, llega un punto en que no es rentable. Hoy estamos en esa coyuntura. Se están cumpliendo los contratos, perdiendo plata en esos contenedores. Se habla del orden de 15 a 20 mil dólares por contenedor que va a China. Entonces, esa situación no se va a poder mantener en el tiempo. Tiene que haber un reajuste que seguramente lo vamos a estar viendo en el 2026 y tiene que empezar la retención de vientres, retención de hacienda para agregar kilos. Venimos de un año muy bueno en lo que ha sido climáticamente hablando, entonces hay pasto y si hay precio del novillo, el que pueda agrega kilos en el campo, eso le saca oferta inmediata, eso va a hacer que los precios estén sostenidos. Bienvenido sea todo eso porque es la apuesta al crecimiento del rodeo. Pero la coyuntura para la industria frigorífica que está en el medio va a ser complicada durante el 2026, parte del 2027. Y bueno, vamos a tener que estar muy atentos a eso y ver cómo se va desenvolviendo todo. Bueno, bien, Daniel, sabemos que, bueno, bien vos lo mencionabas recién, hay interés por parte de los importadores en la carne argentina y hay también interés de este lado en exportar, más allá de justamente todas estas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta y que proyectarlas no a largo plazo porque es una cuestión que hay que sostenerla, no es que uno hace una relación comercial y la hago este mes y el mes que viene no la hago, es algo que hay que sostener en el tiempo. ¿Hay cambios en cuanto a la industria frigorífica, muchos frigoríficos queriendo entrar en este mercado? Bueno, nosotros siempre trabajamos desde FIFRA con el objetivo que tenemos que lograr que la mayoría de los frigoríficos sean exportadores. Y por eso también hemos hecho nuestra propuesta en su momento en lo que hace a los criterios de distribución de cuotas para que se incentive este acceso a la exportación. El criterio establecido en lo que son la distribución de cuotas hoy se ha basado en el criterio de past performance, casi te diría exclusivamente, que a nuestro entender no es el mejor incentivo para que nuevas empresas lleguen a exportar. Porque si vos no pones un tonelaje mínimo de lo que son las cuotas arancelarias, que tienen beneficio, porque se deja de pagar impuestos en el mercado de destino, que te da poder de compra. Entonces, si no lo contemplamos para el que quiere recién llegar, se le hace cuesta arriba. Entonces, en ese contexto, me parece que con este esquema vamos a ver qué pasa con las cuotas adicionales. Ha hecho un excelente trabajo el equipo de mercados de agricultura, Cancillería, SENASA, abriendo mercados. Entonces, tenemos esta expectativa de Estados Unidos, tenemos la expectativa del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Veremos si con eso generamos que haya este incentivo para las pequeñas empresas que hacen consumo, que quieren hacer exportación o inversiones nuevas. En cuanto a las empresas que hoy están operando en el mercado externo, creo que están preparadas, que el problema que tienen es comercial, costo de materia prima, costo de venta. Algunas tendrán que mejorar y reducir costos operativos, cambiar procesos, ser más eficientes, pero en realidad
la demanda está y es una relación de valor materia prima a producto exportado. Creo que por oferta de Hacienda no vamos a mejorar los volúmenes exportados, podemos mejorar en valor, pero no creo que haya un stock suficiente para prever un incremental de exportación. Por el momento yo casi que te diría que veo un 2026 con una pequeña caída de faena, caída de entre el 5 y el 8%, justamente porque entiendo que tiene que empezar una retención más marcada. Bien, justamente para recomponer ese stock que viene tan dañado hace tantos años, ¿no? Que bien mencionabas recién, y que creo podrían estar buscándole la vuelta para empezar a pensar en retener algo en los próximos años. Bueno, yo creo que por ahí hablamos mucho de la minería y yo empecé a comparar la ganadería con la minería. Porque vos en la minería necesitas fuertes inversiones y un plazo prolongado de 5 años vista mínimo. Bueno, en la ganadería pasa algo parecido. Yo pongo el ejemplo, si pensamos en 1 millón de terneros de crecimiento, tenemos que pensar que es una inversión que supera los $1.000 millones. ¿Y a qué plazo de recuperación? De 5 años. Claro. Entonces, hay una inversión muy alta que, que obviamente con los vaivenes económicos que estamos acostumbrados o los riesgos, yo creo que la retención se demoró por las elecciones de medio término. La incertidumbre, la preocupación, el temor. Bueno, perfecto. Vamos a... Pasaron las elecciones de medio término y vos haces algunas reuniones y te dicen, sí, bueno, pero ¿y qué pasa si esto cambia? Porque te agarra en la mitad del ciclo cuando hablamos de 5 años. Bueno, por eso desde FIFRA nosotros venimos insistiendo en la necesidad de generar el clima de incentivo fiscal. Hay un capítulo puesto ahora en la ley de reforma laboral, pero se pasó a febrero. Es el mismo proyecto que ingresó a fines del 24 con el RIMI, ¿te acordás los pequeños RIGI? Que tiene un capítulo ganadero de evaluación fiscal y demás, amortización acelerada. Bueno, eso lo necesita el sector para que sea atractivo de que haya inversiones externas. Ahora, mientras más demoremos eso, y por otro lado, las tasas todavía para un ciclo como el ganadero no son del todo competitivos, se va a demorar este boom que necesitamos que la gente vaya a invertir al sector. Hoy, los que sobrevivieron y están en el sector están viendo los resultados de haber permanecido. Pero tenemos que apostar a que crezca, porque hay mercado para crecer. Argentina, de los productores de carne en el mundo, es el que más posibilidades tiene de crecer. Por una serie de factores, incluso por los errores propios que no crecimos antes. Claro. No es lo mismo lo que le pasa a Uruguay, Brasil, Paraguay, por nombrarte los vecinos, ni hablar de Estados Unidos, Europa, que te digo que están decayendo sus stocks. Entonces, hay mucho por hacer de posibilidades de crecer, pero insisto, no es menor que hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Daniel, otra de las cosas que estuvimos viendo en este último tiempo es que hay mucho frigorífico aprovechando tal vez la hotelería para engordar su propia hacienda y asegurarse, ¿no? Que le llegue esa hacienda para mandarla a faena. ¿Eso ustedes lo ven también desde FIFRA? Bueno, claramente uno en cualquier actividad tiene que establecer cuáles son los puntos críticos. La provisión de hacienda claramente es un punto crítico. Muchas veces la tenencia de esos animales no son para cubrir las necesidades permanentes porque son imposibles.
Vos pensemos un frigorífico que mata 15, 20 mil animales por mes, eventualmente tiene encerrado 50 mil animales, no le da el ciclo porque cubre yo te diría, una tercera parte de lo que necesita. Pero sí sirve esas semanas críticas de mucha lluvia que no te pueden cargar. Generalmente los corrales están en lugares de fácil acceso. Sirve para apuntalar algunos negocios específicos, porque vos ya sabés el tipo de hacienda que tenés en función de los contratos que uno puede llegar a tener. Entonces consolidás el negocio administrando vos las variables que pueden aparecer. Y eso también se hace porque hay poca cultura de sostener contratos de abastecimiento. Porque es muy común que yo vendo al mejor postor. Claro. Entonces, una forma de salir de esa situación es tener stock propio. Yo lo analizo desde esa perspectiva. Habrá empresas que tienen otra visión o lo hacen por otra manera, pero claramente es una forma de solucionar algunos problemas o cuellos de botella que suelen ocurrir frecuentemente. Bien, Daniel, otra de las cosas que quería preguntarte, y esto sí ya es para más un consumo de nicho, pero bueno, ya que estamos con toda esta apertura comercial y sabemos que es algo que se utiliza mucho más del otro lado del charco, por decirlo de una manera, en Europa y demás, ¿qué pasa con la carne madurada? ¿Tenemos una cantidad de frigoríficos que empiezan a invertir o hay alguna diferencia que dicen, bueno, vamos a empezar a ver qué hacer con esto? ¿Tenemos el espacio en la cámara? ¿Ven alguna diferencia ustedes con eso o se mantienen igual y simplemente el que ya lo hacía lo sigue haciendo con algún número más? Bueno, qué lindo tema. Yo creo, a ver, separemos mercado doméstico de exportación y dentro de la carne madurada podemos considerar aquella carne envasada al vacío y que se comercializa enfriada. Esto quiere decir que nunca llegó al punto de congelamiento y eso después de los 20 días provoca una maduración en la carne que le da terneza, que generalmente es el corte enfriado que uno exporta. Esa es la principal diferencia. Que en eso, en el mercado doméstico, mayoritariamente no es el mecanismo habitual de comercialización. El mecanismo habitual es el corte fresco, comprado y consumido 72 horas posterior a la faena. Y luego tenemos la maduración del dry eye, que ya es en un ambiente con temperatura y recorrido de aire, en lo que son las heladeras, que es esa carne oscura que muchas veces vemos, que se quita antes de la cocción. Entonces, lo que sería el envasado al vacío, creo que hemos crecido en mercado interno con proyectos de muchas marcas que ya se ven en el mercado, que justamente vos lo dijiste al comienzo, es de nicho. Hoy, a un público ABC1, te diría, focalizado, pero aparecieron nuevas marcas. Insisto, muy de nicho. El grueso sigue siendo el corte fresco, supermercado, carnicería, con muchas opciones para el consumidor. Y luego lo otro son este madurado específicamente, que ya es de súper nicho y lo vemos más en algunos restaurantes especializados en carne, que ojo, también es lo que vemos en Europa, muchas veces cuando caminamos, que vemos en las heladeras esos cortes, lo podemos ver en España, lo podemos ver en Italia, el chuletón en el País Vasco, o la bisteca fiorentina, que van un poco por ese lado. Pero sí, yo creo que ha tenido un crecimiento, seguramente en el futuro va a seguir una tendencia
por ese lado y bienvenido sea porque el consumidor tiene más alternativas. Lo mismo que ya hay marcas con QR brindando información adicional al consumidor y algunas con certificación blockchain. Entonces, eso es un valor agregado de información al consumidor que lo están haciendo no por precio, sino por fidelización, por información, porque el mercado argentino hoy más que nada busca la carne como commodity, no como diferenciación, y brindar información te da una diferenciación. Bueno, bien, es una forma dentro de todo de ir entrenando, ¿no? El paladar del argentino y buscarle la vuelta para que vaya notando esa diferencia entre algo de calidad y trasladar tal vez un poco el commodity a un speciality y hacer esa diferencia, ¿no? Exactamente. Bueno, el hecho de llegar con más información tiene que ver con eso. Ya no es un ojo de bife, es un ojo de bife que nació o se engordó en tal establecimiento, que se faenó tal día, que se despostó tal, y se hizo la producción tal otro, que fue envasado al vacío hace 20 días, 40, 60, y que lo tengo certificado por blockchain, que quiere decir que la información no pudo haber sido alterada o modificada. Entonces, tengo certeza. Es como cuando, para compararlo con el vino, te dice que fue envasado tal año, en barrica, bueno, y la etiqueta me da esa información. Bueno, acá vamos a lo mismo. Entonces, es un specialty, ya no es un ojo de bife NN, y a eso apuntamos. Bueno, bien, y ahora sí, ya que mencionaste eso, apuntamos qué nos depara para el 2026. Ya estuvimos hablando un poco de lo que puede pasar en el 2026, que hay que ser cauteloso, también en el 2027, con un stock que está complicado, pero bueno, ustedes desde FIFRA, ¿qué proyecciones tienen? ¿Algunos planes? Mirá, yo creo, nosotros aspiramos fundamentalmente a seguir concretando algunas reformas, muchas se han hecho. Te voy a contar una que por ahí parece chiquita, pero llevó muchos años. Se elimina el libro de salida de carnes de los frigoríficos. Ese libro, que es un mamotreto contable de este tamaño, hay una persona que hoy está pasando a mano, lapicera, los remitos que salen por sistemas de gestión. Bueno, Sí, sí. se ha logrado, lo pongo de manera simbólica y es lo representativo de cosas que se vienen trabajando, sacando cuestiones que en su momento tuvieron razón de ser, pero en el siglo XXI y a un cuarto de siglo creo que hay que cambiar. Así que aspiramos a seguir mejorando esas cosas, algunas reformas impositivas, la equiparación de la alícuota de IVA al servicio de faena, también lo venimos explicando año tras año, ojalá que lo logremos el año que viene. Eh, Seguir con la apertura de mercados, lograr la consideración de la pequeña empresa o la empresa nueva para tener cuotas con beneficios arancelarios para exportación. Son un poco mejorar un aspecto fundamental. SENASA tiene que ser reconocido por el resto del Estado como un organismo técnico que realiza una labor prioritaria, te diría yo. Pero tenemos que mejorar en su funcionamiento para estar acorde también con los cambios, seguir dando las garantías al exterior, al mercado doméstico, pero con los recursos suficientes para que eso se haga conforme las necesidades actuales. Ese también es un desafío importante. Tenemos normas del año 68 que requieren un ayornamiento, una actualización. Y en eso ojalá que podamos constituir las mesas y en el 2026 actualizarlas. Es un poco
en líneas generales la agenda pendiente que viene para el 2026, que como siempre lo decimos, tenemos vocación de trabajo y hemos encontrado en esta gestión de gobierno, tanto de Agricultura, de SENASA, Cancillería, más allá de los cambios que hubo de algunos funcionarios, receptividad. Y eso es bueno porque cuando trabaja el sector público con el sector privado de manera conjunta, las soluciones son más fáciles de implementar. Bueno, bien, muchas gracias. Gran reflexión, Daniel. Y ahora sí quiero ir con la última pregunta porque hablamos un poco del 2026, hablamos justamente del blockchain, de la trazabilidad y demás, que es un poco lo que se viene ya ahora para este enero del 2026. Otra de las cosas que se viene es el peso de faena. Se pierde, ¿no? El mínimo del peso de faena. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cómo recibió eso la industria frigorífica, ¿no? ¿Algunos cambios pendientes? ¿Tienen que hacer algunas modificaciones? ¿O simplemente no modificó tanto porque en realidad en este momento tal vez se están haciendo animales más pesados y ya no hay tanto interés en un animal tan liviano? Bueno, nosotros aplaudimos la decisión. Nos llevó 20 años lograr que se entienda que era una norma que no servía para nada, no sirvió para nada, generó problemas en toda la cadena, generó competencia desleal en muchos frigoríficos, no aumentó el peso de faena producto de la normativa, fracaso rotundo, absoluto, y claramente seguir sosteniendo esa política era una estupidez. Entonces, no, lo digo con todas las letras. Fue una gran burrada haberlo hecho y fue otra gran burrada haberlo mantenido 20 años. Aplaudo de pie la decisión del secretario de AETA, el subsecretario Tejeda, Matías Canosa como director de control comercial, de haber tenido la valentía de eliminarlo, porque hay algunos que continúan creyendo que esa estupidez podía tener un resultado positivo. Los hechos y la historia de 2 décadas demuestran que fue un fracaso rotundo. Bueno, bien, pero entonces contento el sector, por supuesto. Más que nada, no es una cuestión de tal vez aprovecharlo o no aprovecharlo, simplemente no tener un bloqueo ahí en ser libre de poder comercializar la hacienda que uno quiera, ¿no? Ser libre. Ahí está el resumen de todo lo que hablamos. Porque el productor va a producir conforme la coyuntura del mercado y va a vender de acuerdo a sus necesidades. Claro. Obligar a la gente a perder dinero o a hacer algo distinto no es tener libertad. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Daniel. Un placer. Me gustan estas conversaciones porque charlamos un poco de todo. Armamos una suerte de balance de fin de año, pero bueno, hicimos algunas proyecciones y creo que logramos algo muy bueno, Daniel. Muchas gracias. Me parece que vas a necesitar un programa especial para contar todo lo que hablamos, pero no, el agradecido soy yo. Y bueno, desearle lo mejor a todo el grupo, que tengan una feliz Navidad y un excelente año 2026. Goenaga Biaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo.